Matt con el guión de podcast, Metros de Oro by Noriega Group. Escucha esto. Hay una pregunta que casi nadie se hace antes de invertir en bienes raíces, y es la pregunta que más dinero puede ahorrarte o costarte. Hoy en Metros de Oro, el podcast de Noriega Group, vamos a hablar de algo que parece técnico, pero que en realidad es muy práctico. La diferencia entre trabajar con una desarrolladora inmobiliaria y trabajar con un broker. ¿Y por qué esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de tu inversión? Quédate. Esto te interesa. Mira, voy a empezar con algo honesto. Cuando la mayoría de las personas buscan invertir en República Dominicana, en Punta Cana, en Santo Domingo, lo primero que hacen es buscar una propiedad bonita, buena ubicación, buenos amenities, precio atractivo. Y eso está bien. Pero hay algo que viene antes de todo eso. Algo más estratégico, y es entender con quién estás hablando. Porque no es lo mismo comprar un inmueble que entrar en una estrategia de inversión real. Y ahí es donde entra esta pregunta. ¿Estás hablando con un broker o con una desarrolladora? Parece simple, no lo es. Un broker es un intermediario, y ojo, no lo digo como algo negativo. Un buen broker tiene valor, te conecta con opciones, te ayuda a comparar zonas, precios, tipos de unidades. Si no conoces el mercado local, un broker con experiencia puede ser tu primer gran aliado. Te ahorra tiempo, te da acceso a inventario, te ayuda a moverte rápido. Pero hay un límite, y ese límite aparece cuando tú necesitas algo más que una transacción, porque el broker presenta el producto, pero no siempre lo ha creado, no necesariamente lo ha concebido, y muchas veces no lo va a gestionar después del cierre. Entonces, cuando tú llegas con preguntas como, ¿por qué este proyecto tiene sentido en este mercado? ¿Qué variables pueden afectar la valorización? ¿Cómo se va a sostener la demanda en 5 años? El broker puede saber mucho, pero no siempre puede responder desde el fondo del negocio. Eso es lo que cambia con una desarrolladora. Una desarrolladora no empieza en la venta, empieza mucho antes. Define qué se construye, para quién, con qué lógica financiera, supervisa arquitectura, ingeniería, construcción, alinea la parte legal, la parte comercial, la operación futura del activo, es decir, controla el ciclo completo. ¿Sabes qué es lo interesante? Que cuando alguien controla más variables del proceso, hay más coherencia entre lo que te prometen y lo que recibes. No desaparece el riesgo. Toda inversión tiene riesgos, pero sí baja la fragmentación. Y cuando la fragmentación baja, tú tienes más claridad, más trazabilidad, más control sobre lo que está pasando con tu capital. Para un inversor internacional, esto tiene además otra ventaja enorme. Simplifica todo. En lugar de coordinar a 5 personas diferentes para entender el avance de obra, la parte legal, los ingresos por renta, la administración futura, tienes una estructura sola con visión global del proyecto. Piénsalo así. Es la diferencia entre comprar con entusiasmo e invertir con criterio. Y te digo algo, en mercados como Punta Cana y Santo Domingo, esto cobra más peso todavía. ¿Por qué? Porque desde afuera muchos proyectos parecen iguales. Buena ubicación, amenidades, promesa de valorización, campañas de marketing potentes. Pero no todos tienen el mismo soporte técnico detrás. No todos tienen la misma consistencia empresarial. Punta Cana, por ejemplo, concentra demanda de turismo, segunda residencia, inversión con expectativa de renta. Santo Domingo combina vivienda urbana, actividad corporativa, demanda local e internacional sostenida. Son mercados distintos, con lógicas de absorción distintas, y elegir bien en cada uno exige mucho más que un discurso de ventas. Una desarrolladora con visión integral no solo comercializa metros cuadrados, interpreta el ciclo urbano, entiende la vocación del producto, sabe cómo ese activo puede integrarse en una estrategia patrimonial más amplia. Y eso para el inversor es contexto, y el contexto vale dinero. Ahora bien, ¿cuándo conviene uno y cuándo el otro? Porque esto no es blanco o negro. Si tu prioridad es comparar muchas opciones ya terminadas, leer el mercado rápido, contrastar precios según presupuesto y zona, un broker local con experiencia puede ser la mejor opción de entrada, especialmente si eres un inversor sofisticado que ya sabe cómo coordinar actores distintos, separar desarrollo,
compra, legalidad y gestión. Pero si tu prioridad es entrar en proyectos con visión de largo plazo, entender la lógica financiera detrás del desarrollo y quieres acompañamiento más allá del cierre, entonces una desarrolladora con modelo integral te da una base de decisión mucho más sólida. Y si eres un inversor extranjero, incluso con alta capacidad de inversión, casi siempre vas a valorar estructuras que reduzcan fricción, que te den claridad, que no te dejen solo después de firmar. La pregunta correcta no es quién me vende, es quién me ayuda a tomar una mejor decisión de inversión. Y hay 5 cosas concretas que deberías revisar antes de decidir con quién trabajar. Primera, trazabilidad del proyecto. ¿Quién lo promueve? ¿Quién lo construye? ¿Quién responde en cada etapa? Segunda, coherencia del producto. ¿El diseño, la ubicación y el precio tienen lógica frente a la demanda real? Tercera, seguridad jurídica. Títulos, permisos, estructura contractual, soporte legal. Cuarta, operación futura. ¿Cómo se administra? ¿Qué potencial de renta tiene? ¿Cómo se conserva el valor? Y quinta, que muchos ignoran, la reputación del operador. Trayectoria real, proyectos ejecutados, consistencia en distintos ciclos de mercado. Cuando estas 5 variables están alineadas, tu inversión deja de apoyarse en expectativas, pasa a sostenerse en fundamentos. Mira, muchos inversores llegan enfocados en negociar precio, forma de pago, fecha de entrega. Son variables importantes, pero llegan después. Antes de eso hay una pregunta más estratégica que responder. ¿Qué tipo de interlocutor necesitas para proteger y hacer crecer tu capital? Invertir bien no consiste en entrar primero. Consiste en entrar con la información correcta, con el socio adecuado, con una tesis clara sobre cómo ese activo va a generar valor en el tiempo. Y cuando buscas eso, cuando buscas a alguien que no solo comercialice el proyecto, sino que lo entienda desde su origen hasta su rendimiento potencial, ahí es donde firmas como Noriega Group marcan una diferencia real, porque unen desarrollo, estructuración, comercialización y gestión con una visión patrimonial del activo. Para ti como inversor, eso se traduce en más contexto, más control y una conversación orientada al valor, no solo al cierre. Si hoy saliste de este episodio con una sola idea, que sea esta. Antes de preguntar cuánto cuesta, pregunta quién está detrás. Esa pregunta puede cambiar todo. Y si quieres dar el siguiente paso, si quieres explorar proyectos en República Dominicana con el respaldo de un equipo que controla el proceso de principio a fin, entra a noriegagroup.com. Ahí encuentras información sobre proyectos en Punta Cana y Santo Domingo y puedes conectar directamente con el equipo. Esto fue Metros de Oro, el podcast de Noriega Group. Nos escuchamos pronto.